Gracias, Alex. Bienvenidos al segundo panel del primer día de la conferencia. Este panel es una ponencia magistral por Cynthia Beach. Se titula Escombros de la Lima neoliberal a punto de despegar. Cynthia Beach obtuvo su doctorado en literatura latinoamericana en Stanford University y es profesora de literatura y cine latinoamericano en Fordham University, en la ciudad de Nueva York. Es autora del libro Indigenismo de vanguardia en el Perú, un estudio del boletín Titicaca del 2000, y de diversos artículos sobre indigenismo y literatura peruana contemporánea. En los últimos años, su investigación se ha orientado hacia el cine peruano, con artículos que discuten la representación de la ciudad de Lima en las películas La Teta Asustada, Paraíso y Magallanes. En el 2020, junto a Sarah Barrow, publicó Peruvian Cinema in the 21st Century, Dynamic and Unstable Grounds, una colección de ensayos de varios autores. Recientemente, este volumen fue traducido y publicado en el Perú bajo el título Cine peruano de inicios del siglo XXI, dinamismos e incertidumbres. Es un gusto presentar a mi amiga y colega Cynthia y paso a tu presentación. Si tienen cualquier pregunta pueden hacerla por el chat y yo las reúno al final de la ponencia para poder discutirlas. Cynthia. Gracias, Daniela. Gracias a todos, sobre todo gracias a Alex y a Cecilia por haberme invitado a dar esta charla. Estoy compartiendo mi pantalla. Me dicen si la pueden ver bien y me escuchan. ¿Sí? ¿Está todo bien? Ok, entonces empiezo, ¿no? Hace un tiempo que yo vengo trabajando sobre el cine peruano en el contexto del neoliberalismo implantado en el Perú desde los 90, ¿no? También desde el marco teórico de la geografía humana, he indagado sobre cómo el cine peruano contemporáneo está representando las transformaciones de la ciudad de Lima. Entonces, hoy voy a hablarles del neoliberalismo como una razón urbanística, que desde el principio de destrucción creativa, que estructura la lógica del capital, arrasa ciertos lugares para efectuar su propia producción del espacio. Entonces, empiezo. Al llegar a un aeropuerto, uno no presta atención a sus alrededores y más bien se enrumba hacia su destino. Los aeropuertos son paradigmáticos no lugares que carecen de toda especificidad. Contra aquel impulso natural a ignorar ese espacio y sus inmediaciones, el documental A Punto de Despegar, del 2015, codirigido por Lorena Best y Robinson Díaz, subraya lo que la falsa neutralidad espacial del aeropuerto oculta. Es decir, el estar en un lugar concreto y determinado, geográfica, social, histórica, económica y culturalmente. La película filma a la vez un proceso y un espacio-tiempo. Por un lado, muestra y denuncia la destrucción física de la comunidad de San Agustín para ampliar las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, y por otro, retrata la espacialidad única de este lugar, enfocándose en sus habitantes y en sus vínculos con el entorno. Propongo que A Punto de Despegar funciona como un ritual de duelo estético y político que visibiliza una forma de vida ligada a un espacio específico que Lima borró de sí misma al reinventarse como ciudad neoliberal. Como elaboración estética y alegórica de lo que el urbanismo neoliberal limeño ha destruido, la película se presenta como homenaje a la sociabilidad y la belleza humana, arquitectónica y natural de ese desaparecido lugar, rescatándolo del olvido al que lo condena la lógica sustitutoria de la modernización. Al analizar el film, usaré una lectura política del concepto de escombro, entendiéndolo como el resto material que denuncia la desaparición de formas de vida que fueron borradas para facilitar la producción espacial del presente. Asimismo, pondré en diálogo los contenidos de la película con los principios ideológicos que guiaron su filmación, como ejemplo de una forma alternativa de hacer cine que intenta alejarse de la lógica de mercado. Finalmente discutiré la mirada del film frente a la realidad de despojo enfrentada por los vecinos
negándose a presentarlos únicamente como víctimas. Entonces, contexto, producción y exhibición de la película. Como sabemos, dentro del proceso de integración de la economía peruana a los flujos del capital global desde los 90, el enorme desarrollo del sector turístico ha sido una pieza clave. Detrás de la pesca y la minería, el turismo constituye la tercera industria del país. Hacia el 2015, año en que terminó de producirse a punto de despegar, el PBI turístico representaba el 3.9% del total peruano y las divisas que dejaba ascendían a más de 4.000 millones de dólares. Para el año 2012, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya había superado su capacidad de pasajeros y vuelos, y de no renovarse, arriesgaba su posición como el principal aeropuerto del país y la región. Consecuentemente, su ampliación fue declarada de interés nacional. En el 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones saneó los terrenos adyacentes al aeropuerto y así la expropiación de tierras y reasentamiento de las más de 400 familias que formaban la comunidad de San Agustín se realizó en un tiempo reducido y con muchísima presión. Durante el proceso, el Estado buscó legitimar esa transformación territorial, invisibilizando sus costos sociales y justificándola bajo la lógica neoliberal del progreso. Su realización se traduciría en importantes ganancias macroeconómicas para el país, la manera como lo justificaba. La documentalista, comunicadora social y educadora peruana Lorena Best empezó a ir a San Agustín en el 2002 como fotógrafa para el libro Oía mentar la hacienda San Agustín, un documento histórico sobre el lugar. Bess se enamoró de la singularidad de ese espacio híbrido, rural y urbano. En San Agustín, una ex casa hacienda de inicios del siglo XX coexistía con el Ayu, un pueblo formado por sus antiguos trabajadores, y con campos de cultivo ahora de su propiedad, gracias a los cuales gran parte de la economía local todavía se mantenía ligada a la agricultura. Habiendo sido un foco para la migración de personas de todas partes del país, el Ayu era una comunidad racial y culturalmente diversa que mantenía un estilo de vida único. Lorena Bess continuó yendo a San Agustín durante años y desarrolló una relación de amistad con muchos de sus pobladores. Cuando en el 2014 a estos se les dio noticia de su inminente desalojo, Bess convocó a una asamblea donde se decidió de forma comunitaria apoyar la idea de hacer una película sobre este problema. Como huella visual, el film visibilizaría lo que le resultaba ininteligible a la lógica expansionista de la ciudad neoliberal, es decir, el valor de un tejido social ligado a un entorno físico. Así, inspirada por los modos de hacer cine en solitario de Jonas Mekas, Naomi Kawase y Pedro Costa, Best comenzó a filmar sola 2 veces por semana y luego de armar un pequeño equipo con Robinson Díaz, el codirector y camarógrafo, y Seiji Shimabukuro, el sonidista, se mudó a vivir a San Agustín. Me interesa ahora establecer un paralelo entre la representación denunciatoria de la neoliberalización urbana en la película y la resistencia de esta misma a las formas características de producción cinematográfica en tiempos neoliberales. Al respecto, Best ha subrayado la influencia determinante de los métodos de filmación del director portugués Pedro Costa en su trabajo. En ambos casos, las películas surgen de la relación personal establecida con aquellos que se convertirán en sus protagonistas. Y para esto es necesaria la convivencia espacial y temporal. Como afirma Best, tienes que permanecer allí. Tienes que dialogar temporalmente con lo que está transformándose. En su opinión, la intimidad que hace posible el tipo de cine que le interesa hacer solo se logra cultivando a lo largo del tiempo una relación de confianza mutua asentada en un auténtico interés por las personas y por lo que les ocurre. En contraste a las usuales presiones que enfrentan las películas comerciales o las del cine de arte global, con presupuestos sometidos a criterios de productividad y plazos temporales, la metodología de Best necesita contar con mucho tiempo. Trabajar durante días o semanas en una toma, en lograr transmitir lo que siente el protagonista,
El familiarizarse con la textura o la luz de los espacios e incluso en incorporar a la economía y al espíritu de la filmación las actividades cotidianas de los personajes constituyen los principios fundamentales de una visión que concibe al tiempo y la rutina no como enemigos, sino como indispensables aliados. El enfoque no intrusivo que guía la forma de filmar de Best, por ejemplo, ella pone la cámara en un lugar estratégico y simplemente espera, revela una concepción no monetizada del tiempo que no se preocupa por perderlo. Por supuesto, esto solo se puede hacer cuando hay un auténtico interés de ambas partes en lo que se está haciendo, cuando la filmación la realiza un grupo reducido de personas, cuando no se cree necesario tener sofisticados aparatos y sobre todo cuando se aprovechan las ventajas económicas del formato digital. Por otro lado, a punto de despegar, evitó la figura excepcional del director y más bien extendió su rol al trabajo del camarógrafo, presentándolo como codirector. Durante todo el proceso de filmación, se trabajó en base a un enfoque colaborativo de prácticas horizontales y consensuadas, tanto entre los miembros del equipo como entre ellos y la comunidad. En el Perú de los últimos años, el cine independiente hecho por mujeres es el que más ha adoptado esta forma de concebir y practicar la actividad cinematográfica, buscando distanciarse de la lógica individualista que comúnmente la caracteriza. Como se afirmó reiteradamente en un conversatorio de directoras en el último Festival Transcinema, cito, tu película debe parecerse a la forma como está hecha. Entonces, sin contar con fondos del Estado, a punto de despegar, tampoco buscó los diversos mecanismos de financiamiento de los grandes festivales globales de cine independiente, como por ejemplo el de Berlín o el de Rotterdam. Más bien se apoyó en una red sudamericana de talleres y becas más modestos y alternativos. La película se estrenó en el 2015 en el Festival Internacional de Cine de Valdivia de Chile y en el Perú en el Festival Transcinema, donde ganó el premio a Mejor Película. Con el dinero de este premio se hicieron DVDs para repartir entre los pobladores de San Agustín y se organizó una proyección del film en Santa Rosa, el lugar donde estos habían sido reubicados. La película no se ha exhibido en salas comerciales peruanas, sino solo en circuitos alternativos y en plataformas digitales. San Agustín, un tiempo y un espacio otros. Durante años, la comunidad de San Agustín actuó guiada por un sentido común de supervivencia con el que intentó nunca pertenecer completamente a Lima. Conscientes de la vulnerabilidad de su estatus informal, al no tener títulos de propiedad, los pobladores siempre intuyeron que algún día serían expulsados. Así, si el muro que construyeron para separarse físicamente del aeropuerto puede leerse como símbolo de su deseo de ubicarse a espaldas de la ciudad, su decisión de nunca reclamar servicios urbanos básicos como el de agua potable constituyó una táctica de autoinvisibilización surgida del miedo a propiciar el temido desalojo al hacerle notar al Estado su existencia. Sin embargo, cuando el desahucio ocurrió, los pobladores decidieron ir en sentido contrario a la invisibilidad y apoyar la realización de la película. Si a punto de despegar registra audiovisualmente cómo se destruyó este espacio, es importante recordar, siguiendo a Lefebvre, que San Agustín también había sido antes producido. En la película, los vecinos afirman que nunca quisieron integrarse a la modernidad del tiempo y del espacio limeños. Esta separación no era entonces la condena de una ciudad que los rechazaba, sino la manifestación de una decisión propia y calculada para asegurarse un beneficio. Haber logrado producir una espacialidad distinta a la limeña, asentada en vínculos de interdependencia desarrollados durante años de convivencia, aparece en sus comentarios como lo que más se teme perder. Y aquí les voy a poner un comentario de uno de los vecinos, ¿no? Dice, y lo más doloroso es que cada uno de nosotros va a tomar rumbos diferentes. Acá al menos cualquier cosita uno se pasaba la voz, nos ayudábamos, nos dábamos la mano. Eso es algo que afuera no existe, refiriéndose a Lima, ¿no? Y todas esas costumbres se van a perder. Entonces, la liminalidad espacial y temporal de San Agustín
su suspensión en un espacio y un tiempo que combinaba lo rural y lo urbano, sin ser completamente ninguno, es otro de los preciados privilegios que explora la película. Ese ritmo pausado y opuesto al urbano también se subraya de manera visual y sonora al mostrarse los rasgos distintivos de San Agustín. Por ejemplo, su singular trazo espacial como un pequeño pueblo con su plaza y su iglesia al centro, sus casitas bajas de quincha, su poca densidad poblacional, sus calles de tierra con muy baja iluminación, sus pequeños comercios y la ausencia absoluta de ruidos urbanos. Un resultado de esta liminalidad era un ritmo de vida único que se expresaba en el vínculo entre las personas y su entorno. Esto puede apreciarse en el retrato que hace la película del señor Higa, un antiguo trabajador de la hacienda que luego de la reforma agraria se convirtió en propietario de tierras de cultivo. El énfasis en mostrar su relación con la tierra revela cómo para muchos vecinos dejar esa forma de vida los obligaba a entrar a otra temporalidad, a otra forma de experimentar el tiempo y el espacio. Mostrándonos el pausado y reflexivo caminar del señor Higa por sus campos y subrayando su estoicismo ante el despojo, el film nos hace apreciar cómo para él el ritmo de la vida agrícola era lo único que hacía sentido. Y aquí les voy a poner un pequeño clip. Y aquí otro. ¿Alguna vez pensó en quedarse aquí? Quedarme. Siempre he pensado que iba a morir aquí. Si no hubiera habido la expropiación, no se puede, ¿no? Contra las leyes. Hay que ser respetuoso de las leyes. Bueno, como en el caso del señor Higa, la fuerza de los vínculos entre los sujetos y su entorno se enfatiza intercalando planos que exploran la forma de ser de las personas con otros donde una visualidad áptica nos permite sentir la textura de la atmósfera del lugar, ¿no? Les voy a poner otro clip. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Perdonen. A ver, aquí, ¿sí? Ok, presentando la visión como si fuera tacto, el enfoque áptico insta al espectador a sentir las superficies de los cuerpos y los objetos. Desde la estética del cine lento y siguiendo a Deleuze, los planos largos subrayan la quietud de lo cotidiano y se relacionan contemplativamente con el paisaje, buscando que el espectador perciba al tiempo como principio estructurador de la imagen.
Este enfoque rescata y opone estructuras temporales largas a los tiempos acelerados del capitalismo tardío. Ahora, en palabras de Best, ¿no? La vivencia del tiempo tenía que ver con ese espacio en el que, si bien en mototaxi estabas a 8 minutos de la carretera, esos 8 minutos eran 8 minutos de chacra, no de casas. El estar rodeado de chacras también creaba otro clima, otro sonido. La sensación espacial era fortísima. ¿Qué escuchas? El sonido del agua pasando por la sequía. Eso cambia totalmente tu noción de tiempo. También la presencia de la casa hacienda, que era casi una ruina, pero que estaba habitada. Allí había otro tiempo, y era un tiempo que los protegía. Ellos se sentían protegidos. Como puede apreciarse en la cita que acabo de leer, la excepcionalidad del tiempo y del espacio de San Agustín funcionaba como un escudo para defenderse de la frenética y amenazante ciudad de Lima. Siguiente sección, el urbanismo neoliberal como amenaza. La destrucción geográfica de San Agustín es un ejemplo paradigmático de cómo los principios de la razón neoliberal global se materializan en los espacios locales. Como sabemos, el capitalismo necesita absorber y apropiarse de espacios para crecer, como parte de su concepción acumulativa y lineal del progreso. Consecuentemente, el urbanismo neoliberal reconfigura espacios como encarnación contemporánea del discurso de la modernidad. Hemos apreciado esto en la gran transformación urbanística de Lima desde los 90. Rascacielos de vidrio que albergan a compañías transnacionales, el boom del mercado inmobiliario y la multiplicación de centros comerciales tipo mall estadounidense son solo algunos ejemplos. Así, mi lectura de A Punto de Despegar entiende la Lima del nuevo milenio como paradigma de un urbanismo neoliberal que en su carrera hacia el progreso desprecia y por lo tanto amenaza a una comunidad como San Agustín, desligada del interés de la ciudad por imaginarse como metrópolis global. En el film, esta ciudad que está siempre fuera de campo es la encarnación de la lógica de destrucción creativa con la que opera el capitalismo. En la película, ¿cómo se construye Lima como una amenaza a nivel visual y sonoro? Visualmente, como vemos en esta imagen, la profundidad de campo se utiliza para poner en primer plano los escombros de los inmuebles derrumbados, en este caso el de la Casa Hacienda, colocando siempre al fondo la imagen del aeropuerto o la de un avión despegando o aterrizando. A nivel sonoro, la película se estructura rítmicamente a partir de la intromisión constante del sonido de los aviones en el mundo diegético. La denuncia de la destrucción se subraya a nivel estructural en la oposición que se establece desde el inicio de la película, que se abre con el sonido del viento y del canto de los pájaros y termina en su plano final con el ruido violento de las máquinas demoledoras. Este repetido contraste nos remite a un ecosistema que estaba allí, pero se encontraba a punto de desaparecer durante los meses de filmación. Se completó así un ciclo, aquel en el que la cohabitación con la naturaleza fue anulada por la máquina. Cito palabras de Lorena Best. Quiero mostrar el costo de la modernidad en el Perú. Así, el film se inscribe en una rica tradición cinematográfica global, reflexión y denuncia sobre la pérdida de lugares y modos de vida como resultado de la modernización. Y en esa tradición están estas películas, ¿no? Por ejemplo, Aquí se construye, del chileno Ignacio Agüero, En construcción, del español José Luis Guerín, y la trilogía Fontaínas, del portugués Pedro Costa, que fueron las fuentes de inspiración para Lorena Best. Estos tres contextos nacionales referidos en estas películas se han visto afectados por las mismas fuerzas neoliberales que han transformado Lima. La escena que más poderosamente elabora el urbanismo neoliberal limeño como amenaza es aquella en la que los niños del lugar juegan a actuar la destrucción de su comunidad.
Mientras algunos están en una caja que representa a su casita, otro intenta destruirle dándole palazos. Así, los niños escenifican el asalto a la ciudad, el asalto de la ciudad contra su espacio vital. Más adelante, la cámara ubica al espectador dentro de un inmueble que está siendo demolido desde fuera. Ok, ahí. Como en el caso de los aviones, la violencia sonora de los golpes impacta afectivamente al espectador, que siente como si su mismo cuerpo estuviera siendo atacado. Este efecto, que por medio de los sentidos apela a la mímesis política con lo que se ve en la pantalla, radicaliza la identificación empática entre el espectador y la comunidad. De palimpsesto a escombro. En su libro Rubble, The Afterlife of Destruction, el antropólogo Gastón Gordillo hace suya una rica tradición de reflexión teórica que retoma las ideas de Benjamin, Adorno, Lefebvre, Harvey y Stoller sobre la destrucción como elemento constitutivo en la producción del espacio. Si para Harvey la acumulación por despojo es la forma como la fase neoliberal acentúa lo que Lefebvre reconoció como la inherente violencia de la producción capitalista del espacio, para Stoller, este mismo sistema genera grandes cantidades de riquezas, objetos y lugares a través de procesos de ruinización que destruyen grupos humanos, relaciones y ecosistemas. La exploración de A punto de despegar sobre el proceso de destrucción de San Agustín lo propone como ejemplo local de aquellos procesos globales de ruinización efectuados por la violenta producción capitalista del espacio. Para sustituirla por el anónimo no lugar de unas pistas de aterrizaje, se estaba disolviendo una densidad social, histórica, cultural, humana, ecológica y afectiva que puede imaginarse como un palimpsesto. Siguiendo esta imagen, la película funciona como una arqueología que le va desenterrando al espectador las distintas capas de una espacialidad heterogénea resultante de la superposición de las particularidades de todos aquellos quienes habitaron el lugar a lo largo del tiempo. Al interactuar con los pobladores de San Agustín y registrar sus historias y sus formas de ser, la película se presenta como un llamado a la memoria, como una operación de rescate de toda esa heterogeneidad que iba a quedar invisibilizada por el avance homogenizador del urbanismo neoliberal, la última capa de ese simbólico palimpsesto. Me interesa enfatizar la dimensión política de la reflexión de Gordillo sobre lo que se borra para crear la geografía del presente, ya que esta surge de un enfoque afectivo hacia el espacio que presta especial atención a cómo su destrucción impacta a los seres vivos. Por ejemplo, el comentario del vecino que cité anteriormente subraya que la destrucción espacial no solo desintegra la materialidad de un lugar, sino que disuelve las relaciones y las condiciones de sociabilidad que le daban vida. Esta preocupación sobre el impacto humano de los procesos de ruinización lleva a Gordillo a cuestionar críticamente el concepto de ruina y a proponer en su lugar al escombro como eje conceptual para repensar las dimensiones humanas y políticas de las fuerzas destructivas productoras del espacio. La reivindicación política del escombro es parte de una reflexión académica vinculada al pensamiento de Benjamin sobre la ruina,
que rechaza el enfoque nostálgico, acrítico y preservacionista que la define como una reliquia material del pasado, para más bien pensarla como materialización de un proceso de destrucción. Este enfoque ha trasladado el análisis de la ruina hacia el de la ruinización. En ese contexto, el concepto de escombro se aleja de aquella imagen de la ruina venerada por la sensibilidad de las élites y por la industria del patrimonio como un fetiche. Para Gordillo, la diferencia entre la ruina y el escombro radica en la relación que establece el sujeto con ambos. Si la ruina es vista como un sitio histórico valioso que exige reverencia, los escombros son usualmente desvalorizados como desechos sin forma y sin valor, como pura materia sin significado. Gordillo propone entonces rescatar la importancia teórica y política del escombro como huella de una destrucción para explorar las dimensiones humanas de lo que se perdió. Así, el escombro se entiende no como un resto puramente material, sino como la huella o el índice de un pasado vivo. Desde esta perspectiva, se lo revaloriza como materia cargada de la textura y la afectividad intrínsecas a todo espacio de vida humana. A punto de despegar, desarrolla las dimensiones políticas del escombro como materialización de experiencias humanas que han desaparecido. Como plantea Gordillo, aquí la postura ética no es la de una aproximación contemplativa hacia la ruina, sino de una exploración del trasfondo humano y la carga afectiva de objetos en proceso de ruinización. Por eso, aunque formalmente el film dialoga con varios de los parámetros estéticos del cine de arte global, por ejemplo, los rasgos estilísticos del cine lento o el alto nivel estético de las composiciones visuales, su fuerza radica en presentarse como una reflexión y una intervención ética que busca generar una toma de conciencia sobre las fuerzas destructivas productoras de la geografía neoliberal. En esta película, el protagonismo visual del escombro no es una fetichización que estetiza la ruinización, sino un intento de rescatar el afecto, la humanidad, la densidad histórica y los sentidos de vida presentes en aquello que materialmente estaba siendo arrasado. La siguiente imagen condensa esta idea. En contraposición al presente perpetuo del neoliberalismo, la profundidad de campo estructura este plano que ven, nos invita a apreciar las múltiples temporalidades que coinciden aquí. La reducción a escombros de lo que posiblemente fue una vivienda se coloca en primer plano, presentándola como el umbral que nos conduce hacia las causas de la destrucción, las imágenes del aeropuerto y del avión al fondo. El enfoque áptico en la tosca textura de las paredes contrapone la naturaleza humilde e informal de su construcción, es decir, las dimensiones humanas de su precaria materialidad, a la lejana y despersonalizada imagen de las relucientes y pulidas superficies de los edificios del aeropuerto. Así, tras los escombros de lo humano encarnado en la modesta vivienda, lo que percibimos es la fuerza amenazadora del capital global. Una escena que busca salvar del olvido la belleza humana de San Agustín es la que retrata al señor Adriano Barrales en su casa. Luego de primeros planos de objetos decorativos que muestran el cuidado, la minuciosidad y el instinto de simetría con el que han sido colocados, la escena continúa con un plano de larga duración en el que la posición de la cámara nos permite apreciar el sentido estético que guía el diseño de la sala de don Adriano, mientras lo vemos reacomodar el televisor que apenas ha limpiado. Durante la larga extensión de tiempo que vamos a pasar mirando cómo don Adriano adorna el aparato, humanizándola al colocarle peluches, flores y tapetitos tejidos a mano al lado, comprendemos el profundo sentido que para él tenía la belleza. Esta resultaba de la meticulosa atención con la que don Adriano le daba alma a sus cosas, expresando la esencia de su forma de ser. Y aquí les pongo el video.
voy a tener que cortar porque si no, no me va a dar el tiempo. Bueno, en esta escena, la composición del plano resalta la belleza del lugar, pero no se trata aquí de una mera estetización cinematográfica impuesta artificialmente por la lógica del cine de arte global. Más bien, la belleza que se transmite es producto de la relación que don Adriano mantiene con los espacios que él mismo amorosamente ha embellecido. Este vínculo estético con los objetos adquiere una dimensión espiritual que los convierte en cotidianos altares representativos de la forma como este hombre, hoy fallecido a causa del COVID, se relacionaba con el mundo. Desde esta perspectiva, el acto afectivo de don Adriano, decorando su televisor, puede leerse como emblema de la película misma, en tanto el film también se presenta como un acto afectivo y estético dirigido hacia una comunidad como la de San Agustín y realizado con el propósito de reclamar su valor. También, tras la muerte de don Adriano, esta escena podría leerse como un homenaje a él, ¿no? Como obra cinematográfica, es evidente que a punto de despegar, despliega una mirada artística, estetizadora dirían algunos, sobre su objeto. Sin embargo, pienso que la belleza de su composición visual no es únicamente producto de esa mirada externa, ni tampoco de las demandas estéticas del cine de arte global, como ocurre en otros films, sino que es, ante todo, resultado del vínculo afectivo desde el que surgió la película. Me refiero a la amistad entre la directora y los pobladores de San Agustín. Desde ese vínculo emanó un deseo sincero de rescatar una belleza que era elemento constitutivo de la comunidad misma y de la forma como los sujetos se relacionaban con su entorno. Así, como dije antes, el paralelo entre el esmero de don Adriano para embellecer sus espacios y el sentido estético que guía la composición del film une ambos actos como expresión de un afecto profundo. En el contexto de la desgarradora pérdida que retrata la película, su belleza es el regalo que el equipo de filmación le ofreció a un grupo humano con el que había desarrollado un fuerte vínculo a lo largo de un periodo de convivencia. Al visibilizar toda la belleza y riqueza humana que había en el pueblo, el film intenta trascender la realidad material de su conversión en escombros. Esta celebración estética se propone como resistencia ante la pérdida, como mecanismo para afirmar la fuerza del espíritu humano por encima de la destrucción material. La belleza se vuelve entonces una defensa de lo humano ante los avances de la lógica del lucro, abriendo un espacio alternativo para que ésta exista en la pantalla cinematográfica independientemente de las demandas del cine de arte global. De la misma manera como la ética y los métodos de filmación de Best intentan resistir la lógica neoliberal de las formas de producción cinematográfica, el alto sentido estético de esta película no tiene por qué necesariamente vincularse a las pautas o a las demandas del mercado artístico. Creo que en este caso la belleza cinematográfica transita por otros caminos. Finalmente, ritual de duelo y rechazo a la victimización. Algo que llama la atención en esta película es ver a los pobladores demoliendo sus propias viviendas. Esta desgarradora ironía resulta útil para reflexionar sobre los principios éticos que guiaron el enfoque del film. ¿Se trata de una mirada que consistentemente presenta a los pobladores como víctimas? ¿Por qué oímos tantas bromas o vemos a los vecinos reír y celebrar tantas veces en una película sobre la destrucción de sus hogares? En sus negociaciones con el Estado, algunos vecinos decidieron rescatar para sí mismos un mínimo nivel de agencia. Negándose a que los obreros demolieran sus casas, aceptaron que se les pagara a ellos por hacerlo. Además de obtener un dinero que les era necesario, con eso también lograron apropiarse de un proceso que afectivamente les era muy duro. Así, siguiendo a Gago, si el urbanismo neoliberal se les imponía desde arriba, su actitud pragmática podría leerse como una racionalidad desde abajo que se disponía a negociar beneficios. Esta táctica vital para sacar algo de una situación desventajosa hace que los pobladores no aparezcan únicamente como víctimas. Lo que propongo entonces es que la mirada del film hacia la comunidad adopta una perspectiva similar.
Para muchos vecinos, la dolorosa autodemolición de sus viviendas funcionó simbólicamente para afirmar hasta el final los vínculos con su hogar. Ningún extraño entró a sus casas a decidir cómo iban a destruirse. Ellos mismos lo hicieron. Sin embargo, aunque la película visualiza este deseo de posicionarse como sujetos con agencia, también muestra insistentemente la enorme tristeza de los pobladores frente al despojo. Pero la dimensión melancólica de ese espíritu de duelo se complejiza al darle notable presencia fílmica a las diferentes maneras como los vecinos intentaban reconstituirse a nivel personal, familiar y comunitario para trascender el proceso de ruinización que enfrentaban. En el bolero que una pareja baila en la sala de su casa antes de irse. En aquella última celebración navideña, donde una familia brinda por tiempos mejores, o en el espontáneo juego de sapo de una familia que se relaja habiendo convertido la puerta de su demolida vivienda en tablero de juego, la mirada del film sobre la destrucción incide en valorar la fuerza espiritual de estas personas en el difícil momento que atravesaban. Así, la ruinización material del pueblo coincide con el retrato fílmico de la resiliencia de un grupo humano al que vemos afrontando el cambio con integridad e instinto de vida. Para terminar, y en contraste a este espíritu, los planos finales del film dan cuenta de un implacable pesimismo. En ellos, la presencia de los seres humanos es casi nula, configurando una atmósfera distópica, post-apocalíptica, de locales vacíos y de fotografías y documentos regados por los suelos en medio de un absoluto silencio. Si durante todo el film el eje afectivo había sido el ser humano y su capacidad para darle vida a la materialidad del espacio, hacia el final las máquinas y los escombros asumen un rol protagónico. Como metáfora visual del triunfo de las fuerzas arrasadoras de lo humano, una excavadora va acercándose a la cámara, como orientando su pala directamente hacia el espectador. Subrayando una vez más las causas de la destrucción, la película termina colocando en primer plano aquellos escombros en los que la forma se ha reducido a la materia, mientras detrás otra excavadora continúa su trabajo y a lo lejos se ve despegar a un avión. Así entonces, como acto de afecto hacia aquellos seres humanos que ya no vemos más, la película insiste en la importancia política del escombro como huella y como denuncia del deshumanizador avance del urbanismo neoliberal. Hoy, cuando la pandemia del COVID ha dejado en ruinas la industria turística peruana y el proyecto de ampliación del aeropuerto continúa, el costo social y humano de esta destrucción es todavía más doloroso. Ante la desaparición de San Agustín como realidad espacio-temporal, solo cabe la esperanza de que algo del espíritu de aquel tejido social haya logrado trascender las fuerzas destructivas del mercado. Después de todo, ese espíritu de resiliencia es el verdadero protagonista del film. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. Muchas gracias, Cintia. Súper interesante. Haces, creo que, un análisis visual muy rico y una lectura donde rescatas justamente lo afectivo a través de las decisiones estéticas del documental. Quería preguntarte más me interesó mucho tu discusión sobre el tiempo y las decisiones estéticas del documental para este tiempo que va contra esta lógica del mercado, ¿no? Entonces, sí, quería ver si podías hablar un poco más sobre cómo es que esta forma alternativa de hacer cine, como slow film, ¿no? A lo mecas,
se aleja de esta lógica. O sea, ¿qué es lo que hacen estas tomas largas, esta paciencia, que para ti dicen algo que va contra esta lógica de producción y de rapidez, etcétera? Ujú. Bueno, en primer lugar, la idea de los planos largos, ¿no? Como vimos en el clip del señor Iga caminando por sus campos ya destruidos, ¿no? Es hacerle sentir al espectador, ¿no? Ese vínculo de las personas con la tierra, o con la casa, o con las construcciones, o con su sala, como don Adriano, ¿no? O sea, esa relación con el lugar, ¿no? Transformar el espacio en lugar es apropiarse humanamente del espacio, ¿no? Esa es la idea del sentido del lugar, ¿no? De la geografía humana. Entonces, lo que intenta rescatar esta película es eso, ¿no? Precisamente no artificialmente construir una narrativa, sino simplemente dejar una cámara y contemplar cómo esta comunidad de alguna manera había construido este lugar, pero también cómo se estaba despidiendo de él, ¿no? Entonces, lo interesante también y lo lindo de esta forma de hacer cine, que es bien horizontal y que es, como dije yo, bastante común al cine hecho por mujeres ahora, es esta idea de hacer, por ejemplo, Lorena Best tiene una de sus principios era la idea de la puesta en escena consensuada, ¿no? Que era, por ejemplo, conversar y decir, hoy, por ejemplo, hay grupo de señoras que trabajaban en el comedor popular, en el comedor comunitario de la comunidad. Entonces ellas cocinaban todos los días a cierta hora. Entonces decidieron que ellas querían participar de la película. Entonces Lorena les preguntó a qué horas iban a cocinar cada día y si ella podía colocar la cámara simplemente y que ellas grabaran, y que se grabara lo que ellas estaban haciendo y que ellas siguieran su vida, ¿no? Y entonces, en una escena que es fabulosa, ¿no? Una de las señoras le dice a Lorena, bueno, pero yo voy a salir en una película, no quiero simplemente estar cocinando, voy a poner mi música y voy a cantar y voy a bailar mientras cocino. Y eso es lo que hace. Y ella está actuando. Y esa es la idea del documental performativo, ¿no? Que los sujetos son conscientes de que están frente a una cámara, pero eso no le quita naturalidad, porque en ese baile, en ese usar la música mientras cocina, esta señora está expresando su forma de ser. Ella es una mujer alegre que le encanta bailar mientras cocina. ¿Y por qué no lo va a hacer eso? Sobre todo cuando la están filmando. Entonces, ese tipo de detalles es lo que permite, ¿no? Esta filmación prolongada, ¿no? No sé, hay muchas cosas que puedo contar, pero no quiero tampoco solo hablar yo, ¿no? Quizá dejar espacio para otras preguntas, no sé. Sí, hay un par de preguntas y yo también tengo una. Al final voy a decir las tres y después puedes terminar, puedes contestarlas. Una de ellas es, José Llorens pregunta si podrías repetir las últimas palabras de tu exposición que se refieren a la resiliencia. Y a mí me interesaba también que hablaras un poco sobre, me gustó mucho la cita de uno de los pobladores donde habla sobre que lo más doloroso era que cada uno iba a tomar rumbos distintos, ¿no? Y que había ese sentimiento de comunidad, ¿no? Nos ayudábamos, nos dábamos la mano, y eso es algo que afuera no existe. Y cómo eso se relaciona con lo que tú describes, ¿no? Cómo el film lo que hace es darnos una huella visual del desalojo al visibilizar lo inteligible, ¿no? El valor del tejido social ligado a un entorno físico, ¿no? Entonces quería ver si podrías reflexionar un poco más sobre la conexión entre esta descripción que has hecho y esa cita. Y bueno, sí, si podrías repetir las últimas palabras de tu exposición que están referidas a esa resiliencia. Y creo que ambas cosas un poco que se conectan de alguna manera. Sí, bueno, sobre la relación entre la cita y la conexión con el espacio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que les permitía haber formado comunidad es que en este lugar vivían varias generaciones de la misma familia, ¿no? Y una vez que han sido
desplazados, los han relocalizado, a todos les dieron la oportunidad de tener otra casa en un lugar que se llama Santa Rosa, pero un montón de ellos decidieron no ir a Santa Rosa y se fueron a Pesquero, que es otra localidad también cerca del aeropuerto. Pero entonces se han dispersado. Entonces ya no viven todos juntos como vivían antes. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un sistema para que no existiera crimen dentro de la comunidad de San Agustín, porque San Agustín, o el Ayu, ¿no? Estaba al frente de Sarita Colonia, que es un barrio del Callao donde hay mucha droga y mucha criminalidad. Pero había un pacto entre Sarita Colonia y ellos para que incluso si algunos miembros de Sarita Colonia, perdón, de San Agustín, iban a Sarita Colonia, no, el crimen no entraba. Había un sistema de avisos, ¿no? Y así, en el que todos se anunciaban y se decían quién extraño había entrado, quién estaba vendiendo droga por un lado, o sea, tenían todo un sistema, ¿no? Que los unía como comunidad. Eso obviamente no puede reproducirse ahora, ¿no? Porque además están todos dispersos. Una cosa que sí, lo único que me contó Lorena últimamente, porque de esto hace ya muchos años, ¿no? Es que lo que sí los mantiene unidos todavía es una parte que yo no presenté en la presentación porque ya la tuve que cortar porque era muy larga, pero era la procesión a su santo. Ellos tienen una imagen de un santo que sacan en procesión una vez al año. Y eso todavía lo siguen haciendo. Y eso hace que todos los que ya no viven en Santa Rosa vayan a Santa Rosa. Entonces, no sé si con este ejemplo te estoy explicando un poquito cómo esta cita, ¿no? De que ahora ya no vamos a poder tener ese sentido de que entre nosotros nos pasábamos la voz, entre nosotros sabíamos exactamente quiénes éramos, ¿no? Porque ya no es, ¿no? Ya están dispersos. Y eso es lo que se ha perdido. Además, obviamente, de la materialidad física, o sea, ya no existe nada, ni la casa hacienda, ni las casas, ni nada, ni los campos de cultivo, no existe nada, existe literal las pistas del aeropuerto. Claro. Y lo otro, la última parte, sí, no sé qué parte, pero básicamente lo que yo estaba tratando de resaltar es de que a pesar de la enorme tristeza que se transmiten en las imágenes esas últimas, donde ya no hay seres humanos en el documental, ¿no? Y por bastante rato, al final, son todas imágenes que son como fotos, ¿no? Una después de otra, fotos de escenas así medio distópicas, ¿no? A pesar de eso, anteriormente vimos, ¿no? Esa resiliencia y esa especie de dignidad con la cual se despedían de los espacios. Esta pareja de señoras mayores que está bailando un bolero, y es una escena larga donde lo vemos bailar ese bolero, despidiéndose de su casa, y después de eso se abrazan, se despiden de sus amigos y cierran la puerta. Y después la casa se destruye al día siguiente, ¿no? Y así hay varias otras escenas. Entonces, la escena del sapo, ¿no? O sea, jugando a sapo con la puerta de lo que antes ha sido tu casa. Es un poco afirmar, ¿no? el espíritu de vida frente a el espíritu de muerte, ¿no? Entonces a eso me refería con que espero que ese espíritu sea transportado a otro lado, ¿no? Obviamente queda, ¿no? Pero ya no está encarnado en ese lugar como lo estaba, ¿no? Y creo que la resiliencia también se podría ver en este acto de ellos mismos demoler las casas, ¿no? Y, o sea, que ellos tomen este rol, ¿no? Y no leí una cita también porque sentí que se me acababa el tiempo, pero había una cita en que este mismo vecino el que dijo ahora ya no va a ser diferente, ya va a ser distinto, él dijo, a mi casa nadie la derriba, yo la voy a derrumbar, porque yo la construí y entonces yo la derribo, ¿no? Y enfatizando ese yo, ¿no? Como es la última forma de yo reconocerme como el propietario de mi casa. Nadie me la va a destruir, la voy a destruir yo. Sí, totalmente. Algo que está diciendo Alex, que tengo también una contraposición a eso con otra imagen que se me quedó grabado, es, Alex dice, ¿no? Que hay un rol triste en esta película, ¿no? Retratar el fin de algo, crear empatía hacia los que lo pierden todo,
para los pocos a quienes les interesa en un formato atractivo para un público muy reducido. Y pregunta si será que este rol se reserva cierto tipo de arte ante el neoliberalismo. ¿Es triste esta agencia? ¿Es agencia? Esa es la pregunta que le ronda en la cabeza a Alex. Pero pienso también mucho en tu lectura sobre esta parte de el hombre que fallece luego, ¿no? Con el arreglar su casa, ¿no? El interior de su casa y el televisor. Y, y no sé, como que esta cosa de esta delicadeza y este respeto hacia un espacio que va a dejar de ser, ¿no? Pero no sé si podrías comentar, no sé si se pueden unir ambas cosas en relación, pero ¿piensas de que hay una agencia dentro de este retratar el fin de algo? ¿Y qué piensas con estas escenas tan delicadas del homenaje al espacio, ¿no? Bueno, creo que obviamente la agencia es limitada, ¿no? Pero sí es una agencia en el sentido que, precisamente en el sentido del concepto de escombro, ¿no? De ver filmar el escombro o filmar el proceso de ruinización, ¿no? El proceso de conversión en escombro como un acto político, ¿no? Como una denuncia, ¿no? Porque ya no queda nada de eso y lo único que queda es el recuerdo visual que tiene esta película. Muchas de estas personas no tenían fotos, ni siquiera fotos de este lugar. Y ahora el hecho de que ahora tienen, pues, la película sobre ellos, ¿no? Que la película está ahí, que la tienen ellos en sus DVDs, que está en plataformas, es de alguna manera, pues, una manera es como recordar una vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es agencia, pero claro, es una agencia limitada, ¿no? Porque ¿qué pueden hacer más que solamente recordar, ¿no? En este caso. Pero sí, creo que en el sentido de denuncia y de que no es una película sobre ruinas bellas, sino sobre procesos de ruinización, sobre conversión de vidas humanas en escombros, ¿no? Y sobre la falta de respeto frente a ese respeto a la belleza que tenían ellos frente a sus casas, ¿no? Entonces, es precisamente lo contrario, ¿no? Claro. Pensando también en el comentario de Jacqueline sobre el documental como un sitio de memoria y pensando de nuevo en este acto afectivo de don Adriano, ¿no? Decorando su televisor, me gustó mucho tu lectura de cómo se puede leer esa escena como emblema de la película misma, ¿no? Como dices, ¿no? Un acto afectivo y estético dirigido hacia la comunidad y va a ser como no sé si solamente un sitio de memoria, pero como que un objeto ¿no? Que puede ser como que accedido en cualquier momento para revivir esto que fue. Uh-huh. Sí, sí. O sea, yo sentí cuando vi esa escena, la primera vez que vi la película, ¿no? Sentí como que era una escena metatextual, ¿no? Era como, es lo mismo que está haciendo la película, está haciendo él con su pantalla, ¿no? De televisión. Entonces, por eso es que hice esta, y la película también está decorando, está tratando de dar una imagen, o sea, hacer un objeto bello, pero no artificiosamente, sino simplemente retratando esa belleza que iba a desaparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la pensé como la escena como emblema, ¿no? De la película. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Cintia. Es súper interesante tu ponencia, tu lectura, lo que rescatas de este documental bellísimo. Y bueno, nada, quería agradecer a los participantes y nada, invitarlos a mañana que seguimos con las ponencias, arrancamos a las 6 con una ponencia magistral y de ahí seguimos con un panel y con un recital. Así que muchas gracias a todos por conectarse y gracias a ustedes. nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias, hasta luego.